Buenos días, amigos de Vea Canal. 21 de septiembre del 2022. Este es un programa más de Por unas elecciones libres 2023. Gracias, licenciado Jorge Jiménez, por estar conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada, también por la oportunidad que nos dan en este espacio. Usted viene representando al partido político Azul. Muy bien. Nos quedan exactamente 121 días para la convocatoria, 20 de enero del 2023. Gracias por esa pantalla. Y nos quedan exactamente 277 días para la primera vuelta, ese 25 de junio del 2023. Así que estamos muy contentos que sigan aceptando nuestra invitación gratuita los diferentes partidos políticos y comités pro formación. Artículo 20, inciso H, y el artículo 22 bis de la actual ley electoral y de partidos políticos nos dice que lo que estamos haciendo hoy es completamente legal, porque en este espacio de la mañana al día de hoy, tal vez usted va a ver la repetición algún día, hoy en la noche, algún día entre semana más, dice que aquí pueden dar capacitación, formación, pueden plantar su ideología, que estamos en época no electoral, pues por supuesto aquí nadie está llamando al voto, sino que tenemos la obligación como medio de comunicación de difundir cuáles son los programas políticos, las posiciones políticas, las propuestas políticas, cualquier otra convocatoria que tengan los partidos políticos y comités pro formación, y lo deben de hacer y difundir en medios de comunicación. Y Vea Canal tiene 18 años de estar en el aire, así que yo no le veo problema ni ningún tipo de ilegalidad. Además, el 22 bis dice y reza que el proselitismo es siempre. Así es. 365 días al año, 24 horas. Así que todo es legal. Para los que todavía no saben diferenciar entre campaña anticipada, entre promoción de imagen, entre un montón de cosas. Y miren, señores, el proselitismo, que es siempre, no tiene ningún techo presupuestario. Todo lo que tienen que hacer es llevar claramente sus libros, quién donó, quién regaló, de dónde sacaron los fondos para, con sus respectivas facturas. Muy diferente es a partir de marzo del otro año, ¿verdad? Hasta el día de las elecciones, unas horas antes, ahí ya se llama al voto. Voten por mí, marquen una X, este es el partido, mire, vote así, no se le va a olvidar, ¿verdad? Eso es otra historia. Claro. Así que ahorita estamos en época proselitista y nadie está llamando al voto. Y poniendo esto como antesala, licenciado Jorge Jiménez, gracias por aceptar la invitación, gracias al Partido Azul, pero ahora queremos hablar de cuál es la propuesta habitacional integral que tienen pensado en el Partido Político Azul. ¿Le parece? Claro. Muy bien. Así que adelante con la presentación, por favor. Bueno, muchas gracias de nuevo, licenciada Karina. Yo creo que cabalmente lo que usted mencionaba es una gran oportunidad de trabajar y de más bien de proyectar, digamos, las propuestas que deben de hacer las organizaciones políticas. En primera instancia, porque no deben de ser vehículos electorales solamente. En época proselitista, no electoral, debemos tener la responsabilidad de manifestar nuestras propuestas a la ciudadanía y que entendamos que necesitamos ser canales de comunicación entre los gobiernos y los ciudadanos. Esa es la finalidad de los partidos políticos. Y hoy, pues muchas gracias por el concepto de platicar sobre la política habitacional integral. En primera instancia, yo quisiera comentar que cuando hablamos de política habitacional parecía que nos circunscribimos en el tema de vivienda, ¿verdad? Y esto tiene una connotación mucho más amplia. Ciertamente tenemos que plantear que la gran aspiración de todo ciudadano es tener esa tranquilidad de una vivienda digna, de una vivienda propia, obviamente. Y entonces, pues sí tenemos que empezar a analizar
una política o las condiciones, el diagnóstico de la situación que hay en Guatemala sobre la base de ese déficit habitacional que hoy tenemos. Y hoy, tristemente, tenemos un déficit habitacional muy fuerte que ha ido incrementándose, yo diría geométricamente y no aritméticamente. Cada año se aumenta el número de personas sin vivienda. Hoy estamos alrededor de más de 2 millones de viviendas que hacen falta a la población, no solo a la población del área rural, sino que a la población del área urbana, que también hay un elemento que tenemos que considerar. Primero, que el déficit habitacional se basa, de hecho Guatemala es uno de los países más altos a nivel de Centroamérica de déficit. Andamos casi ya por el 90% de la necesidad que se requiere de vivienda. Solo nos supera El Salvador con un 1 punto porcentual, pero básicamente Guatemala es uno de los países que tiene una gran problemática en ese aspecto. Ciertamente esa problemática se ha ido incrementando por circunstancias de los fenómenos que han habido desde el año 1976 con el terremoto en Guatemala, luego la guerra interna, todos los huracanes que nos han acompañado. Sin embargo, licenciada, el gran causante del déficit habitacional son las políticas de gobierno, la pobreza extrema. Pero las políticas de gobierno que no comprenden que la condición habitacional no va solo en el tema de vivienda, sino va en la condición de vivir bien en Guatemala. Y vivir bien significa una vivienda digna, transportes adecuados, calles adecuadas, un saneamiento del agua. Es decir, tenemos que pensar en una condición integral. Y yo creo que el tema del Partido Azul ha insistido muchísimo desde su origen que tengamos una visión integral, que la forma de resolver muchos problemas del país, y no solo del concepto habitacional, estriba en que entendamos que debemos de constituir sistemas que son el conjunto de elementos que forman un todo. Pero estamos acostumbrados en Guatemala, y los gobiernos han caído en esa tentación politiquera de hacer acciones individuales. Quieren resolver con una ley el problema de aguas, quieren resolver el problema de vivienda con otra ley. De hecho, acaban de sancionar una ley, la ley 27 de 2022. Pero si usted ve el contenido de esa ley, volvemos a caer en la falta de integralidad, en la falta de una visión de largo plazo. Entonces, no solucionamos condiciones, seguimos como que parchando las situaciones de acuerdo a la coyuntura. Seguimos actuando como políticos irresponsables, haciendo acciones coyunturales, no de largo plazo. Y entonces el Partido Azul, que quiero aclarar, más que un partido de políticos, se constituye como una plataforma de ciudadanos comprometidos con el país, que busca con una visión multidisciplinaria buscar soluciones concretas a las necesidades del país. Soluciones simples, pero con profundidad. Soluciones en la cual la población realmente sienta que su gobierno está al servicio de ellos y que resuelve. Hoy pues veíamos hace un rato la exposición de un presidente como El Salvador, del señor Nayib Bukele, realmente ante Naciones Unidas, y vemos que con qué solvencia puede hablar, porque está dando soluciones a su población. Y yo creo que Guatemala está pendiente con su
comunidad, con su país, de resolver ese tipo de cosas. Entonces el plan habitacional integral pasa en primera instancia por esa integralidad que necesitamos. ¿Eso lo tenemos en la presentación? Sí, claro. ¿Podemos ponerla, por favor? Para que nos vayan siguiendo los amigos televidentes. Aquí Ahí vemos está. una política habitacional integral, insisto, es una política que marca sus elementos principales en esa integralidad, que cuando hablamos de una política habitacional no estamos hablando solamente de vivienda, estamos hablando de todos los elementos que conlleva el tema de vivir bien en un país que le ofrece no solo servicios, condiciones, oportunidades y que definitivamente Guatemala goza de las condiciones para poder hacer políticas habitacionales de manera integral. ¿Podemos continuar? Como les comentaba, la situación actual de Guatemala, para empezar como una cuestión concreta, pues sí, la vivienda y el déficit habitacional radica en esa falta de políticas para el acceso a una vivienda digna. Y en el caso de Guatemala es uno de los países centroamericanos con mayor índice de déficit. Ocupa hoy por hoy el 91% y está registrado un crecimiento en la última década como nunca había habido. Entonces no solo le podemos culpar a los fenómenos naturales, a una guerra interna que ya pasó hace muchos años como resultado, sino que lo que pasa es que los gobiernos no han tenido la capacidad de responder ante esas necesidades. Entonces siempre están haciendo acciones ahí un poco aisladas de cómo resolver. Que no solucionan nada. Que no solucionan nada, por supuesto. Tenemos un déficit de aproximadamente más de 2 millones de viviendas. Y como vemos, las causas... Lo que usted hablaba, va desde los fenómenos ambientales, así es, naturales, mejor dicho. Sí, las causas del déficit ciertamente tienen que ver con muchos de los aspectos naturales, los fenómenos que nos han azotado. Sin embargo, Guatemala es un país siempre muy vulnerable y por lo tanto siempre va a haber. Pero enfatizo... Esas son fotografías propias. Sí. ¿Son fotografías de Guatemala? Esa no, esa es una de México. Ajá. Solo se puso para ilustrar, Okay. Pero lo que queríamos manifestar entonces que vemos que las políticas de gobierno han sido como el gran elemento que ha incrementado ese déficit habitacional. Sí. La apatía de los cada 4 años de los gobernantes. Quiero regresar un poquito aquí, pero quédate pendiente que esa es la que me vas a poner al nomás regresar después de la toma abierta. La apatía, las promesas no las cumplidas, promesas vanas, la apatía, los negocios en algún lugar. Cuando no hay una correlación de todos los elementos, vuelvo al punto de la integralidad, licenciada. ¿Cómo podemos pretender hacer una ley que mejore a lo mejor la tasa de interés para tener acceso a la vivienda si no hay empleo estable en las personas que requieren vivienda? No digamos las personas de la condición de pobreza. Si usted no tiene dinero guardado en el banco, al menos tiene una chequera con cierto flujo mensual, no le van a dar un préstamo. No le van a... Entonces, aquí tenemos planteado cuál es la propuesta de ustedes para gozar de ese crédito. Así es. ¿Sí? Ok, sigamos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, algunos elementos de la ley que estábamos hablando, que vuelvo al punto, una iniciativa, vamos a decir, positiva, sin embargo, vuelvo a insistir en la no integralidad del problema. La ley nos indica básicamente elementos de ventajas crediticias, de ventajas fiscales, pero volvemos a caer al punto de aquellas personas que tienen capacidad de pago porque tienen estabilidad laboral. ¿Qué objetivo cree usted que fue hecha esta ley? Yo creo que fue para una relación con el sistema bancario. Sí, pero ¿para qué grupo objetivo? ¿Clase media baja? Media, diría yo,
que tienen una estabilidad laboral. Si no hay trabajo, no hay acceso. O sea, si no hay trabajo, no hay crédito, y si no hay crédito, obviamente no podemos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la población estimada al año 2021, y es impresionante. Y crecemos más o menos 1.5 millones cada 2 años, ¿verdad? Sí. Más o menos. O sea, ya dejamos de ser 17 millones. Por supuesto, yo creo que andamos estamos por los 20, yo creo que andamos por los 20. Así es. Yo no le creí al último censo. Pero vemos una cosa interesante acá en esta, y por eso quise poner esta filmía. La razón es, vemos una población económicamente activa en su mayoría. Tenemos de los 18 años a los, vamos a decir, 50 años, alrededor de 9 millones aproximadamente o más de habitantes. Eso quiere decir la gente que tiene alguna posibilidad, lógicamente, de accesar a una vivienda digna, pero ¿qué tan estable es el empleo en Guatemala? ¿Qué tanto se hace carrera en los puestos? No es así. Entonces lo que tenemos es una gran cantidad de juicios en el sistema del organismo judicial por demandas e hipotecas que se están trabajando. Entonces, cuando nadie se quiere involucrar a un acceso a una vivienda, estoy hablando de la población que tiene empleo. Y entonces se tiene que casar con un banco 25 años, jugándole la suerte, jugando a que a lo mejor vamos a tener empleo en 20 años para poder cumplir, y que los hijos van a crecer, y que a lo mejor podemos tener un presupuesto familiar, que haya una aportación. Y la ley de ahora, esta ley 27/2022, habla como que de una gracia fiscal, una gracia en cuanto a intereses. Sí, y si ¿quién va a pagar eso? Porque alguien no tiene que pagar. Claro, siempre va a ser ese ciudadano que tiene oportunidad de empleo, y que vamos a decir que el nivel de desempleo es sumamente alto. No, vamos a hablar de la gente del área rural, es mucho más grande. Entonces, ¿para quién es esta ley? Sí, eso es lo que me pregunto, ¿para quién es? Dice la ley que usted va a tener un periodo de gracia de 7 días si se retrasa en su cuota. No va a haber intereses moratorios. Esas son condiciones cuando tenemos un país estable con empleo. Pero no cuando un país de los años 80. Posiblemente. De cuando el tipo de cambio nos daban más por los quetzales que por los dólares, claro. O el tipo de cambio era 1.20, 1.15. O un país europeo, ¿verdad? ¿Sabe que yo hoy venía para acá a las 6 en punto de la mañana, ya estaba aquí en el canal hoy, y le venía diciendo a la seguridad que está conmigo, les decía, ¿saben qué tristeza? Yo sí viví esa Guatemala linda, esa Guatemala próspera, sí la viví cuando yo era adolescente. Claro. ¿Sabes que no pasaba nada si salías a la calle? ¿Sabes que, o sea, había paz, había desarrollo? No había, estable. No existía lo que hoy día estamos viendo como lacras en el país y todos estos problemas sociales. Es lamentable. Pero miren, pues, que bueno, solo interrumpí un minuto. Cuando hablemos de habitación integral, les quiero contar que la carencia de habitación, fíjese pues lo que voy a decir, no es solo para, yo creo que viven mejor en el interior del país que nosotros en las metrópolis. Así es. Viven mejor en el interior del país porque allá se reparten la tierra, pudiesen trabajar juntos, unos están ahí, otros migran, mandan dinero, hacen su casita, le levantan 3 niveles, lo que usted quiera. Los que viven en la capital son los que están más clavados. Y los que viven en las metrópolis como Mazate, Xela, la cabecera de Reu, aunque sean muy pujantes estos departamentos, pero hay carencias. Pero le quiero decir que para otro sector de la población, que puede ser el medio alto o el alto bajo y el alto medio, también hay carencia y ustedes los ven rentando los apartamentos a $2,000, a $1,500 y viven más pisados que la gente del interior.
Porque si los echan de sus trabajos, primero los papás cuando tienen empresas no los aceptan con uno, sino que primero quiere uno que se vayan a trabajar a la calle, que vean lo que cuesta, que sepan trabajar, que otros les enseñen a trabajar y después uno ya puede delegar. Claro. Pero nuestros hijos están alquilando. Carencia de habitación y habitacional hay en todos lados. En todos lados. Que los abuelos y los papás tengan casa propia no quiere decir que la misma suerte tiene el nieto o el bisnieto, pues, claro, ni por donde pasó ni se asomó. Y por las condiciones actuales, obviamente, y con leyes, digamos, tan cortoplacistas, pues obviamente no hay... Y esa ley, ¿a quién? Por eso le dije a quién favorece. Porque ahí no están favoreciendo a la mal llamada economía informal. No. Yo los bendigo a todos ellos, y son el 80% de la población económicamente activa, porque formalmente salen a trabajar todos los días. Y hacen comercio y reactivan la economía, salpican por todos lados, ¿sí o no? Así es. Ellos formalmente, si se enferma, tienen que ver qué chinas hacen. ¿Dónde está concentrada la economía informal? En las grandes urbes. En las metrópolis. En las metrópolis. Hoy, las metrópolis concentran el 55% del Producto Interno Bruto, es decir, que se produce en las grandes metrópolis ese 55%. Quiere decir que aquí está concentrado la industria, aquí está concentrado las posibilidades de empleo, están más en hay macrocefalia, claro, hay que descentralizar. Hay una macrocefalia, pero tenemos entonces que entender cómo logramos tener una política para que el vivir sea un vivir bien. Que vivan allá, que el que se quiera ir a la costa sur, que se vaya a la costa sur, pero que estén todos los servicios e instituciones del Estado bien puestas allá, y todo cerca. Y que hayan condiciones todo cerca. Para la industria, para el comercio, para la reactivación económica. Y ahí que parto, ahí partimos de una capacidad de visión de los alcaldes, que piensan que hacer una calle adoquinada es su papel como alcalde. Sin drenaje. Y sin drenaje. Sin cunetas, pero quitaron lo que dejó el otro y levantaron y volvieron a poner. Y la vuelven a inaugurar, ¿o no? El alcalde es la máxima autoridad municipal. El Código Municipal reformado en el 2002 tiene potestades el Consejo Municipal y su presidente del Consejo como el alcalde de meterse en las políticas habitacionales. Sí, por supuesto. En las políticas habitacionales, en las condiciones de preparar, condiciones para la reactivación económica de sus municipios. ¿Quién dijo que los alcaldes son constructores? Sí, ellos tienen que tener una visión más de largo plazo, una visión de eso, el vivir bien. El que nuestras comunidades vivan mejor. El exigir que ahí esté presente la estación de policía, la de bomberos, la escuela, el colegio, la iglesia, la otra iglesia, el instituto, el centro de salud, ¿así? Así es. El que genere el tratamiento de desechos sólidos. El que genere su comunidad tenga acceso a poder generar formación en competencias laborales para tener una mano de obra dispuesta y atraiga al sector productivo del país a esos lugares y no se concentre solo en las urbes. Porque si no hay macrocefalia y hay este tipo de males. ¿Y qué problema nos trae esa concentración? Nos trae una serie de problemas sociales. Nos trae un problema de agua, nos trae un problema incluso de delitos sexuales, por ese hacinamiento. Y vemos que los delitos sexuales, en su mayoría de niños o de mujeres, tiene que ver mucho con familiares. Y eso tiene que ver en la forma habitacional en la que estoy, en las condiciones en las que vivo. La seguridad se incrementa, la necesidad de seguridad se incrementa. Hay una falta de cohesión social entre las comunidades, que no nos preocupamos por la basura de mía, mucho menos por la basura del otro. Entonces empezamos a tener unas condiciones de no vivir bien. La política habitacional integral plantea, en el caso del Partido Azul, regresemos a la presentación, una política más con el deseo de que la gente, toda la población y las comunidades vivan bien, pero que sean también partícipes de ese su propio desarrollo. Yo siempre he creído
licenciada, que el desarrollo de una nación es cuando entendemos que los ciudadanos somos sujetos y no objetos de nuestro propio desarrollo. En ese sentido, si me pasan la otra, aquí vemos una política habitacional integral. ¿Qué decimos en el Partido Azul? Bueno, planteamos después de varios análisis que para que la gente viva bien, que se sienta cómoda, que esté motivada, que la juventud tenga oportunidades, tenemos que tener un desarrollo habitacional de vivienda, sí, ciertamente. Pero un desarrollo habitacional que implique una regeneración urbana, urbanística, que hayan parques, que hayan lugares donde correr, salir. Y sí, donde... los parques ahora son los centros comerciales, ¿va? Entonces no venden nada los locales, pero está lleno el parqueo. Hace pisto los dueños del parqueo y hace pisto solo el food court, pero no hace pisto o ni siquiera llegan a su punto intermedio los negocios, ¿sí o no? Así es. Porque la gente camina, como es seguro, se va a caminar a los centros comerciales. Y si está lloviendo, pueden caminar, hacen ejercicio, comen y no se mojan. Ridículo que eso sea el lugar más seguro para estar. Regresemos porque yo quiero leer cada una de ellas, si usted me lo permite. Sí. ¿Me permiten? Sí, por favor. Vamos a leer. Sí me informo. Desarrollo habitacional de vivienda, regeneración urbana, agua y saneamiento en las ciudades principales, transporte y conectividad, programa social socioambiental, educación y formación de competencias. 7, productividad e innovación tecnológica. 8, espacio público y cohesión social. Los desechos sólidos, ¿verdad? Se tienen que tratar y los desechos sólidos son pisto para hoy y para siempre, es dinero. Seguridad ciudadana, alianza, clima y desarrollo, ordenamiento territorial. Pasemos a la próxima y quiero de luego hacerle una pregunta. Muchas gracias, dice. ¿Ahí terminamos? Ahí terminamos. A ver, entonces comienzo con mis preguntas. Una de los planteamientos siempre del Partido Azul es que tenemos que presentar y proponer cuestiones concretas, viables, financieramente viables, que permitan precisamente que lleguen a la ciudadanía misma. Una política habitacional integral significa eso. Yo lo quiero concretar en 2 palabras. La responsabilidad en una alianza, yo diría tripartita, gobierno central, gobierno municipal y sector productivo. Que nos sentemos todos para establecer en dónde debemos de participar, pero que tengamos voluntad política para asumir el reto de la transformación de las grandes urbes de Guatemala y de la parte rural también, por supuesto, de una política de vivienda social que sería, a mi juicio, verlo mucho más fácil de resolver, porque como bien dice usted, casi que en el área rural tenemos, la tierra, tenemos acceso a poder transformar una vivienda que sea más adecuada a las necesidades, a la visión moderna de un mundo globalizado, que tengan acceso a las redes de internet, etcétera, ¿no? Pero el tema de la política ambiental integral pasa por un concepto de vivienda, un concepto de vivir bien en las grandes urbes, donde en toda América Latina es donde se concentra la mayor productividad. Pregunto. Los países del primer mundo, aunque pocos todavía quedan con monarcas pobrecitos y vaya que son del primer mundo, vaya que eso no lo copiamos, qué bueno, porque si no estaríamos solos países en vías de desarrollo del 4º, 5º, 6º mundo con monarcas, imagínense ustedes, estaríamos más clavados. Pero dejo mi anuncio. A ver, México, potencia, es parte del G20, ¿o no? Estados Unidos tiene mucha extensión de tierra y ve uno menos gente viviendo en edificios, solo muy
otros niveles viven en edificios y así, otras metrópolis, pero cosmopolitan. Pero México, Cono Sur, ¿va? Argentina, entonces. Ahora me voy del otro lado del charco, me voy a cruzar el Atlántico. Primer punto, primer embarque, Portugal, España. Italia tiene tierra y también viven mucho en las afueras. Me voy a ir a Francia. Alemania. Turquía. Ya tengo cansada a los televidentes, pero yo hablo de Turquía. China. Para los que conocemos la mal llamada China comunista, que de comunista solo tiene que nadie puede chingar, pero ahí es libre y es hacedora de negocios, el mercado es libre. Un poco controlado por el Estado, ¿verdad? Para aquellos que salen del huacal lo vuelven a meter. Pero perdónenme, en esas grandes urbes del primer mundo, Raimundo y medio mundo viven en edificios, ahorita se puso moda en Guate, claro. Hace sopotomil años, hace muchos años, desde el siglo pasado, desde finales de los 1800, principios de los 1900. Veo un programa en televisión con mi mamá cuando le iba a visitar y a ella le fascina ver cómo en otras partes del mundo sacan el programa de que botan todo lo de 1900 y lo vuelven a reajustar, a hacer más habitación, más abierto, más todo, a como se construye ahora, en edificios. Entonces, en Turquía, en la China, viven en edificios. Para arriba es el tema ahora. ¿Por qué no si en el campo hay espacio? Y en lugar de que yo tengo 3 manzanas, tengo 8 hijos. Los hijos se están matando entre ellos y quieren que los papás se mueran ya, porque quieren su pedazo de tierra, porque ese uno de los 8 hijos ya se casó y ya tiene 3 chirices más, y a esos 3 chirices más también hay que darles regalada tierra. ¿Se da cuenta que ese es nuestro problema? Vámonos para arriba, como es Turquía, 4 niveles, 5 niveles, no ve más alto así, en la provincia de Turquía, que es una provincia bellísima. Y alrededor están los cultivos, y todos trabajan juntos, y cada hijo vive en un nivel o en medio nivel para cada hijo, y se terminó, porque la gente no se puede dejar de reproducir por más que estos Illuminatis de porquería y los del Foro Económico Mundial estén planeando cómo lo matan a usted o a mí, ¿sí o no? Y qué se inventan ahora de nuevo, porque en esas viven estos demonios, son unos verdaderos demonios. Entonces es vertical. Entonces aquí en Guatemala, con tanta tierra que hay ahí adentro, porque aquí hay grandes terratenientes también que no tienen apellidos pomposos y que tienen la sangre rojita como usted y como yo, no son ni azules ni morados, ¿va? No son, no partido azul, sino casi sangre azul o morado. Azules, no me diga, que a huevo. Entonces el tema es, la solución es vertical. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo creo que aquí quiero insistir, licenciada, en el tema de la integralidad. Uno, que dentro de esa integralidad tenemos que hablar de educación. Y tenemos que hablar de una educación que se adapta a las realidades de un mundo que exige precisamente menos capacidad de espacios, más adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles. Pero ¿qué pasa con nosotros? Es que todo se hace improvisadamente a la brava. Y cada 4 años estamos probando. A ver. El nuevo gobierno tarda año y medio en probar a que está gobernando. ¿Qué se atreve a hacer? O sigue o continúa con los procesos y aguanta los porrazos cada 4 años. A ver que la prensa y todo el mundo y la comunidad y la sociedad siga molesto y cada 4 años se sigue fortaleciendo ese malestar social porque no somos capaces como gobierno de resolver en problemas. Estados Unidos hay counties, ¿sí o no?
¿Sí o no? Sí. Vaya. Algo así, y están todos los servicios juntos, ¿sí o no? Bueno, me voy a ir ahorita al noticiero político, pero al regresar, como no va a haber corte comercial, al regresar yo le quiero hablar a usted, me está hablando de integración, entonces yo quiero saber qué se pueden hacer con los desechos, porque que yo sepa, y lo tengo estudiado desde hace muchos años, desde el 2001, los desechos son dinero. Totalmente. Y la basura y todo eso se vuelve... un recurso renovable, ¿verdad? Y las plantas procesadoras de eso costaban 11 millones en el 2002, una italiana que yo tuve acceso a informarme. Es un pequeñito estudio de eso. Vaya, pero eso no ha pasado. Del 2002 a la fecha. Y a saber cuánta gente antes dejó hechos estudios. Bueno, pero yo le quiero hablar, como usted me habla de integración, yo lanzo una pregunta. En el oriente del país hay mucho sol, ¿o no? El oriente del país no debería estar pagando facturas de consumo de energía eléctrica porque todo debería ser solar. En estos programas que ve mi mamá, que cuando la llego a ver, ve las grandes propiedades lindas de Grecia, fue la que vi ayer, muy linda, en Atenas, que le hicieron. Todo era energía solar. Y las paredes eran hechas de tal manera y de tal material que eran frías cuando había mucho calor y eran calientes cuando había mucho frío. Yo quiero nomás regresar después, solo dura como 9 minutos el noticiero político. Quiero que me hable, usted está hablando de integración, entonces yo quiero saber hortalizas, integración es el alimento, alimentaria. Es hortalizas, es energía eléctrica, es caminos vecinales, es el otro tipo de infraestructura de caminos, es trabajo y es industria. ¿Cómo le hacemos? Todavía no me puede decir. Ok. El noticiero, porfa. Esta semana les compartimos la información más relevante de los diferentes partidos políticos que compiten para el siguiente proceso electoral 2023. El partido Podemos estuvo presente en El Progreso y Chimaltenango. Su líder de formación, Roberto Arzú, agradeció a través de las redes sociales el acompañamiento de miles de personas que se hicieron presentes a las diferentes actividades de afiliación y capacitación política. En la aldea Los Planes Acatenango en Chimaltenango, el partido Podemos realizó diferentes actividades. A pesar de la lluvia, muchas personas estuvieron presentes para poder apoyar al partido. San Andrés Itzapa también fue parte de la gira del partido Podemos, donde estuvieron cientos de personas listas para afiliarse al partido. El partido Valor en Escuintla realizó una caminata donde miles de guatemaltecos aprovecharon para afiliarse al partido. Al final, en una actividad, dieron a conocer la ideología del partido e invitaron a todos a formar parte del partido Valor. El partido Valor del Distrito Metropolitano le invita a la jornada masiva de afiliación, a realizarse el sábado 24 de septiembre del 2022, a las 9 de la mañana en el Salón 9 del Parque de la Industria. Como invitada especial estará la licenciada Suri Ríos. En Hualanzacapa, el partido Valor visitó una aldea para realizar una jornada de afiliación. Todos los vecinos se acercaron para escuchar las propuestas del partido. En Santa Lucía, Cotzumalguapa, el partido Valor realizó una jornada de afiliación en Campo Alegre. Muchas personas estuvieron presentes y atentas para escuchar la propuesta del partido en este municipio. El Partido Republicano celebró su Asamblea Nacional.
Muchos miembros del partido estuvieron presentes para amenizar la actividad. Ixcán y San Andrés Sacabaja se unieron al Partido Republicano en Quiché. El Partido Elefante estuvo realizando una jornada de capacitación y afiliación en Escuintla, Santa Rosa, Suchitepeques y Retaluleu. Realizaron diferentes actividades para dar a conocer las propuestas del partido. El Partido Elefante celebró su Asamblea Nacional. Dieron a conocer las diferentes estrategias y planes que tienen para el siguiente proceso electoral. Durante la asamblea se celebró la aceptación, juramentación y toma de posesión de los cargos por las personas electas al nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la Comunidad Elefante. El Partido Semilla y el Partido URNG realizaron una jornada de afiliación. Dieron a conocer las estrategias de los partidos con las cuales estarán trabajando en el siguiente proceso electoral. El movimiento WINAC efectuó una asamblea extraordinaria del municipio de Guatemala, donde asistieron el secretario general adjunto Amílcar Pop, así como invitados especiales del movimiento Semilla. A través de sus redes sociales anunciaron una unión entre URNG Maíz, Movimiento Semilla y WINAC. El secretario municipal de Misco, el licenciado Iván Díaz, inauguró la sede del Partido Azul en Misco, con una jornada de formación y capacitación política impartida por el secretario de Formación Política, el licenciado Isaac Farchi. Los vecinos de Palmeras del Sur del municipio de Escuintla ya forman parte de la familia Azul. Se realizó con mucho entusiasmo una jornada de formación política en Palmeras del Sur, donde pudieron conversar con los vecinos y hacerles de su conocimiento cuáles son los objetivos como Partido Azul, así como la ideología y pilares de trabajo. También como parte del trabajo continuo que realiza el Partido Azul en Escuintla, realizó una jornada masiva de afiliación, capacitación y formación política en San Andrés Osuna, donde los vecinos voluntariamente aceptaron la afiliación azul. Mientras tanto, en Parcelamiento El Pilar y La Democracia, con gran algarabía se realizaba una jornada de afiliación y formación política, donde vecinos de estas comunidades participaron de forma activa. En dicha actividad se compartió con ellos los objetivos del Partido Azul, así como la ideología partidista. Como parte fundamental de la ideología del Partido Azul es la formación política de las generaciones futuras, motivo por el cual el día sábado se llevó a cabo una jornada de formación y capacitación política impartida por el secretario de Formación Política Isaac Farchi, para los líderes de los municipios de Santiago Atitlán. La Unidad Nacional de la Esperanza, el Partido UNE, estuvo presente con mucha alegría en Siquinalá, en donde realizaron una jornada de afiliación y capacitación. De igual forma también visitaron Santa Lucía Cotzumalguapá. La secretaria general Sandra Torres, junto con el coordinador municipal Otoniel Barrios, inauguraron la sede municipal. Al mismo tiempo aprovecharon a invitar a todos los guatemaltecos que deseen unirse al partido para apoyarlo en el próximo proceso electoral. Posteriormente realizaron la jornada de afiliación y capacitación, en donde muchos lugareños de Santa Lucía Cotzumalguapá estuvieron presentes apoyando al partido. Muchas gracias por el apoyo que hacen ustedes a todas las organizaciones políticas, porque se visibilizan y creo que les transmitimos a la ciudadanía pues las opciones. Ahí vieron colores, sabores, ideologías y de todo. Así es. Eso a mí no me importa. Mi mi labor es ser objetivo. Licenciada. Exactamente. Bueno, la pregunta del millón, ya se la planteé. Ahora. Bueno, la integralidad, insisto en ese punto, en el caso del Partido Azul, siempre pensamos que todo una solución debe ser integral porque tenemos tantos problemas, se ha dejado tanto al pendiente en los gobiernos que entonces lógicamente ya no podemos solucionar
individualmente cada cosa, tenemos que tener una visión de largo plazo, una visión integral, pero yo sí quiero insistir en la simpleza de las soluciones. Una es que las cosas ya están resueltas en el mundo. Tenemos que conocer las experiencias exitosas de otros países. Vaya, pensemos entonces ahora. Pero solo voy a ponerle el caso en el plan habitacional. Hace muchos años, usted se recordará de la colonia Nimajuyú. Sí. ¿Sí? Bueno, ese fue un plan de una solución integral en ese momento. ¿Y de dónde? De la visión israelí. Eran israelitas los que vinieron a plantear el concepto Nimajuyú. ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto? Hace muchísimos años. Pero como no hay continuidad, porque no hay una visión de largo plazo, pues lógicamente se concentró en edificios de apartamentos, punto y final. Por la falta de visión de alcaldes, de viceministros, de ministros, con una visión integral. En el mundo hay experiencias exitosas. Usted mencionaba una, por ejemplo, el tema de la energía limpia, solar. Dentro de la política integral del Partido Azul hablamos de la inteligencia, del acceso de la tecnología. Sí podemos ver en la última... En la última diapositiva. En la penúltima, porque la última creo que es de agradecimiento, pero podemos ver que se enfatiza precisamente en Pongámosla, eso. por favor. En utilizar los recursos disponibles. Y eso implica las experiencias exitosas en el mundo. Entonces vemos, por ejemplo, que hablamos de una productividad e innovación tecnológica. Hablamos de una alianza entre el clima y el desarrollo. Hablamos de transporte y conectividad. Es decir, hablamos de toda una serie de soluciones que ya los tienen los países y que las tenemos que adaptar. Pero para eso tiene que haber algo, licenciada, y se llama voluntad política. Pero antes de la voluntad política tiene que estar planeado, porque si no lo... A ver, regresemos. Si no está planeado, si no está presupuestado, Segeplan no puede hacer nada. Y pisto hay. Sí. Pisto hay, y cuando sobra, se lo huevean. Y capacidad técnica tenemos en el país. Hay buenos técnicos. Hay buenos técnicos. Buenos ingenieros, arquitectos. Excelentes. Urbanistas. Y buenas relaciones con países amigos para poder conocer las experiencias exitosas. Pero tenemos que tener voluntad política. Tenemos que empezar a entender que los gobiernos deben de trabajar con excelencia, con diligencia, pero sobre todo con transparencia. Entonces el dinero alcanza. Singapur. Hay que copiarla a Singapur. Okay. Corea. Todos los países posguerra que mejoraron sus condiciones porque asumieron una responsabilidad cívica, ciudadana. Todos, gobernantes y gobernados, todos asumieron una Fíjese que otra vez voy a molestar. A ver, otra vez regreso, no sé ni cómo se llama el canal que ve mi mamá, pero le fascina. Sentate, Ana, yo me llamo Ana Karina. Sentate, Ana, mira. Y me pongo con ella a ver. Ahí vas a ver cómo queda lindo. Pero ayer lo que vi en Atenas, que construyeron en Atenas, es que las paredes eran de arcilla. Lo sacaban de ahí. ¿Sabe de qué hicieron el piso? De la tierra del lugar. Era una tierra como roja. Y después le echaron otra capa de no sé qué, yo no soy arquitecta, y eso estaba hecho su gran piso caro, era eso, y era una propiedad de gente pudiente, y siguió subiendo, y estaban los paneles solares. Ahora venden láminas. Otto me acaba de mandar esto que lo están vendiendo en Brasil, Otto, mi esposo, las láminas para las viviendas, y atraen incorporados los paneles solares. O sea, ya no hay excusa de absolutamente nada. Y si eso si fuera un tema de solución habitacional, una simple casa. Simple no le estoy insultando, solamente una vivienda, ¿verdad? Que lo pueda hacer Fopavi o lo que sea. Bueno, pero ahora digamos que es un edificio, que es vertical. Hasta arriba se ponen todos los paneles solares. En esta vivienda de este millonario de Atenas que estaba viendo yo,
El tema es que él también ahí tenía su hortaliza. Se puede hacer captación de agua, de la lluvia. ¿Se da cuenta? Se puede filtrar la propia agua. O sea, son soluciones, tenemos ya que comenzar en las escuelas. En las escuelas que deberían de quedar cerca de los complejos habitacionales. No caminar 5 kilómetros en lluvia, en lodo y sin acceso en caminos vecinales, ni medio de transporte. Debiese de ser una preocupación de los maestros enseñarles a cultivar y a llegar hasta su germinación y su corte la comida, porque eso de estarle dando de comer a la población bebidas carbonatadas y chatarra que jode el hígado y los riñones, estamos fregados, ¿verdad? Le seguimos haciendo el piso a los mismos. Volvemos al punto, licenciada, yo sigo pensando que el problema que tenemos es una falta de políticas de largo plazo, una falta de visión. Y hay de corto, pues. Sí. Habrán de corto. Pues deben de haber acciones de corto, de 10, o sea, hoy día han de haber algunas escritas en la letra negra o letra azul, pero ahí están guardadas. Por ejemplo, deberíamos de utilizar los desechos de una manera más inteligente, no en vertederos, ¿verdad? Y volvemos a una política habitacional integral que no solo quiere decir casa, vivienda, que quiere decir el vivir bien, el cómo yo en mi comunidad, en mi ciudad, me siento bien, me siento motivado a producir, me siento a compartir con los demás ciudadanos, donde tenemos responsabilidad compartida de nuestros desechos, de nuestros parques, de todas las áreas comunes. ¿Cuándo podemos entender eso? ¿Solo en los países del primer mundo? No, lo podemos hacer acá, pero tiene que haber voluntad política. Tiene que haber responsabilidad de los gobiernos que estén diseñando, dirigiendo a una sociedad por un camino de visión. Visión, cosas innovadoras, sí, cosas que ya funcionan en otros países del mundo. Son casos exitosos. No tenemos que inventar el agua azucarada, licenciada. Tenemos que tener voluntad política. Y los políticos estamos en ese ámbito, estamos siendo responsables y comprometidos a hacer eso. En el 2017 fui a la NASA de Florida. Cape Canaveral. Googleen por ahí, por favor. Cabo Cañaveral. Cabo Cañaveral. Googleen. En el 17 creo que fui. Miren, o no sé si el 16, no me recuerdo. En la época ahí, la novedad es que las bancas donde uno se sentaba y eran azules, si no me recuerdo mal, googleen rápidamente. Cabo Cañaveral, bancas, mesas hechas con plástico. Producido por los desechos. De los desechos. Sí, sí, sí. Aquí en Guatemala venden poco, pero venden cosas recicladas, casitas de perros, macetas, banquitos. Podríamos adoquinar el país con desechos. Ya me va. Blocks, Durpanel, vidrio, gas metano, ¿verdad? No tiradero que se lave como el de la zona 3, correntadas de agua y mata a Raimundo y medio mundo. A ese nivel no. Industria. Con las mancomunidades. Otra vez los alcaldes. Nos juntamos aquí. ¿Esto de dónde lo sacaron? ¿Esto es lo que vende Guatemala? Sí, yo tengo 6 perros que viven en mi casa. Eso lo vende Semaco, sí, pero hay una industria que lo hace aquí en Guate. Tienen una página en Instagram y les estoy haciendo publicidad, regresemos. Estos que hacen las cosas de desechos sólidos también venden casas de perro. Son muchísimo más resistentes y no tenemos que cortar los pinos. Y nuestros perros no muerden en los techos de lámina y se recuerda que después se ensangrentan las famosas. Sí. Ahora es de desechos sólidos. Son resistentes, son fuertes, no les entra el frío para estos climas.
son mejores y más baratas que las gringas. ¿Ya me entendió? Y están hechas aquí en Guate. Hay maceteros, hay banquitos. Cuando fui a la NASA, lástima que no están tan pilas ahí en control, pero ahí en Cabo Cañaveral, esa era la novedad. Esto está hecho de plástico reciclado. Puta, y uno se sentaba, ay, la foto, la selfie. No recuerdo mal, eran azules o todas grises, no recuerdo bien. Y los pisos, ¿y por qué no hacemos, en lugar de estar que en la cantera va y chinga la cantera y después hacemos deslaves, por qué no hacen piso, duelas de plástico reciclado? Y fíjese, hablando de eso... Y limpiamos los mares, al menos los nuestros. O seguimos teniendo niños rompedores de piedra allá en Retauleo, ¿verdad? Una explotación infantil. Yo, perdón, licenciada, que insista en la importancia de la integralidad. Decir una política ambiental no quiere decir vivienda, quiere decir vivir bien, vivir con dignidad. Los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas. Bueno, yo creería que de todo, plástico reciclado. Hoy por hoy podemos desarrollar una serie de industrias a lo que genera otras condiciones al país, pero tenemos que tener alcaldes con visión, tenemos que tener gobernantes con visión que atraigan a los innovadores, a gente creativa, tanto joven que tenemos. Motivar la industria también. Motivar la industria, motivar la creatividad. Hoy estamos más comunicados en el mundo. Hoy con un clic, como usted decía ahorita, podemos saber las grandes maravillas del mundo. Y hasta podemos tener tutoriales para hacerlas. Pero tenemos voluntad política. Cómo. Ellos ya estuvieron en el prueba y error. Hay voluntad. Tenemos que hacer las cosas simples, profundas, porque las tenemos que resolver, pero simples. Tenemos que hacer que funcionen. Y esa es un poco la visión del Partido Azul. Muy bien. Es insistir en que tenemos que resolver las cosas. Dicen que en 4 años no da tiempo. Sí da tiempo. Da tiempo de resolver cosas, a sentar bases para una visión, a una educación de una sociedad que quiera vivir mejor. Tenemos que ayudarnos todos, pero tiene que haber voluntad política. Sí, cabrón. Responsabilidad. Fíjese que qué tal dar créditos en el interior del país para que las viviendas de las familias se vayan vertical. ¿Sí? Y ya no se matan entre los hermanos ni entre las familias y les queda tierra para cultivar. A nuestros benditos agricultores. Logramos seguridad alimentaria, vamos a mejorar condiciones. Es que usted se imagina 10, 12 personas viviendo en un cuarto. ¿Por qué los muros de contención? ¿Por qué no hacemos un montón de muros de contención de ese hule de las llantas? ¿Por qué no, pues? Sí. Seguro duran más los gaviones. Puede ser. Pero mire, licenciada, mientras haya voluntad política y haya transparencia, haya diligencia en los gobiernos y que funcionen, que se decidan a resolver, no acomodar problemas, a dejar problemas al siguiente, a resolver solo la parte que se ve. Hay que resolver con profundidad y eso requiere voluntad. Requiere diligencia, pero por sobre todo, diría yo, transparencia. Y es lo que nos falta, lo que hablábamos, es ejemplo. No hueveo. Ser ejemplo, obviamente. No hueveo. No comisiones, no cosas que buscan las soluciones. Que si la carretera dice que solo aguantan los de Provial y los del Misibi, dicen que son para tantas toneladas, es para tantas toneladas, no que vayan los azucareros con toneladas de más, hagan la carretera 3 pedazos de porquería y ahí viene el pueblo sumiso a que le metan otro préstamo y a pagarles la carretera a los de mismo, ¿no? Exacto. Orden. El gobierno Me tienen con mucho volumen, bájame el volumen. Ajá. El gobierno debe ser gestor, debe ser coordinador de los esfuerzos de una sociedad. Debe ser facilitador. Y en esa línea, licenciada, debemos hacer siempre alianzas público-privadas. El especialista, el zapatero a tu zapato.
hagamos que cada quien haga y aporte a la sociedad eso con excelencia, con transparencia sobre todo. Hagamos que los gobiernos faciliten condiciones. Y que los empresarios sean transparentes. Tengan la responsabilidad social de entender que no les sirve de nada ganar más en un país en caos, que en la medida que todos están funcionando, todos tienen poder adquisitivo. Todos tienen más poder adquisitivo, todos funcionan mejor, los sistemas de transporte funcionan mejor, no se recargan, la vida útil de las máquinas y de los equipos es mucho mayor. En fin, creo que eso es una visión de política integral, el vivir bien. Eso Bendiciones, es lo que pensamos. Gracias, muy amables, Gracias. se nos terminó el tiempo. Gracias, empresario cableoperadores, porque hacen posible que esto pase. Y ustedes hacen patria y son dignos. Paguémosle puntual a los empresarios cableoperadores y cómprenle a ellos mismos el internet. Apoyemos lo nuestro. Apoye a ese cableoperador que está iniciando en su provincia, en su pueblo, en su municipio. A ese apoye. A uno como usted. A ese apoye. Bendiciones, sigan en sintonía y nos vemos en el nombre del Eterno el día de mañana. Gracias.